Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase, que es una clase un poquito inusual, porque no es la que estamos acostumbrados, donde ustedes puedan participar, pero bueno, vamos a tratar de que sea algo productivo, algo que les interese a ustedes, y bueno, en estos momentos lo que se me ocurrió, que era posible, en base al feriado que tenemos hoy, que es un feriado que está trasladado del miércoles 12 de octubre, que sería el día del respeto a la diversidad cultural, y se trasladó el día de hoy. eh, bueno, era necesario encontrar un tema referente a las comidas, ¿no? Y se me ocurrió hacer un encuentro de sabores, eh, la comida que trajeron los conquistadores y la comida que tenían los pueblos originarios, ¿no? Eh, y este día del respeto a la diversidad cultural, para nosotros es un poco nuevo el título, porque ustedes recordarán, tanto en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, era el Día de la Raza. Ahora es un título un poquito más largo, pero es un título muy inclusivo. Realmente, felizmente se llegó a esto. Ya no se dice más el Día de la Raza. Desde el año 2010 se promueve un diálogo intercultural, y esto es para reivindicar a todos estos pueblos originarios, ¿no? Ya no se habla de dos mundos, sino de este intercambio. Y bueno, para los pueblos originarios, ya escribió un inca, era un inca Garcilaso, se llamaba, en el siglo XVI, que fue el último día de libertad de los pueblos originarios. Bueno, en esta diversidad cultural, lo importante es que la UNESCO la ha declarado como patrimonio común de la humanidad, ¿no? O sea que realmente es muy importante, porque todo el mundo, digamos, lo conmemora. Porque no es un día de festejo, es un día de conmemoración, de recuerdo, simplemente. Y bueno, a mí se me ocurrió pensar qué traían estos colonizadores, en especial Colón, en sus tres carabelas. ¿Qué alimentos traían? Porque claro, era una travesía que duraba más o menos 70 días, en condiciones con un mar muy bravo, días de mucho calor, o sea, tormentas. Bueno, lo que tuvo que hacer, él tuvo asesores que le dijeron que lo importante tenía que ser era una dieta rica en calorías y proteínas para poder soportar todas estas inclemencias, ¿no? Entonces lo que primaba el vino, lo que primaba eran dos cosas, el vino y los bizcochos. Los bizcochos, cuando hablamos de bizcocho, es un término así en español, pero sería las galletas, ¿no? Que en este caso sería las galletas marineras, que llegan hasta hoy, porque hoy en día también consumimos galleta marinera, que es simplemente agua, sal y harina. Bueno, los marineros intentaban pescar, pero lo único que pescaban eran cetáceos, calamares, y todo esto porque el mar era muy profundo. Eh, pero para resolver todo este problema de la alimentación y del agua, ya Colón había creado dos puestos que eran de vital importancia, ¿no? Uno era el despensero. Ustedes recordarán que en las casas de campo anteriormente se vivía de una forma diferente a la ciudad, donde estaban todos los alimentos acá en la ciudad a mano, de ir a hacer las compras. En el campo había una despensa. Y la despensa también era una cosa que llevaba su cuidado, tanto cómo se estivaban los alimentos y también la duración de cada uno, porque se tardaba mucho ir a un pueblo, a un lugar cercano a comprar. Así que eso de la despensa ya nos viene de Colón. Miren ustedes, 1492 el año. Y bueno, él había elegido para despensero a una persona que tenía que ser callada, tenía que ser cortés, tenía que ser muy responsable y resistente a los problemas. Y uno se pregunta, ¿por qué resistente? Bueno, simplemente él se tenía que hacer respetar, porque estaba todo racionado y pesado, todo medido. Entonces él no podía hacer diferencias con los alimentos a toda la tripulación. Él era encargado de repartir todos los alimentos diarios. Y bueno, ¿qué hacía? El primero,
despachaba, digamos, todo lo que estaba cercano a descomponerse, porque ahí no había fecha de vencimiento como tenemos hoy, para que se utilicen antes, ¿no? Él pesaba, tenía que pesar y medir muy bien para que nadie se quede sin su ración. Era, o sea, por eso que tenía que ser una persona muy responsable. Y el otro puesto que había, que también era muy importante, era el alguacil de agua, porque el alguacil de agua él suministraba este preciado líquido, que imagínense en alta mar lo que era el agua. Él repartía echando el agua a una tina que tenía una boca de tanque llamada escotilla, y ahí era medida y todos, digamos, podían verla y podían tomar el recipiente con esa agua que ya estaba medida, ¿no? Pero cuando llegaban a la costa se tenían que reabastecerse. Entonces bajaba el alguacil con unos ayudantes que eran los grumetes y reponían el agua. El desayuno, ellos tenían un régimen de comidas, ellos tenían un desayuno muy temprano, entonces tenía que ser muy fuerte, comían este bizcocho, que serían estas galletas marineras, eh, pero también comían ajos, comían sardinas muy saladas, queso, agua y vino. Eso ya era en el desayuno, ¿no? Ustedes piensen que esta costumbre, como nos llegó a nosotros en el campo, cuando la gente, hoy en día ha cambiado, pero antes las cosechas se levantaban a las 4 de la mañana, tenían que ir se iban con un mate cocido, nada más, y volvían a las 8, y ahí el desayuno era fuerte. Bueno, eso lo heredamos de España, ¿no? De esto. Después tenían un almuerzo que tenía que ser a las 11 de la mañana, pero era la alimentación más fuerte que tenían ellos en el día. Ya tenían carnes salpresadas, o sea, muy saladas, tenían pescado, tenían queso, tenían arroz, legumbres, todo tipo de legumbres secas, y el vino de Jerez de 15 grados, ¿no? Y ustedes se preguntan, ¿por qué tanta graduación? Porque nosotros estamos acostumbrados a vinos de 11, 12 grados. Bueno, era por las propiedades antisépticas y euforizantes. Y también tenían agua, porque esto los hacía a toda la tripulación muy resistente, ¿no? Y aparte era mantenerlos contentos, mantenerlos alegres, ¿no? Euforizada porque realmente eran tantos los avatares que estaban pasando que, bueno, había que poner un orden, ¿no? Pero había un problema muy grande, era el agua. El agua se dañaba por el calor y a los 3 días sabía a podrida directamente. Aparte estaba colonizada con bacterias, o sea que ahí resistía el que tenía buen físico y buenas defensas. Eh, ¿Cómo sería el olor y tan nauseabundo que tomaban el agua con la nariz tapada y la colaban con un trapo? Bueno, de allí las enfermedades después que tuvieron, ¿no? En el trayecto. La cena era muy temprano, la preparaban los grumetes y los pajes, y ellos hacían una mazamorra que la hacían con lentejas, la harina de lentejas de garbanzos cocidos, aliñados, y después también comían queso, pero claro, los quesos fueron los primeros, digamos, que empezaron a ofrecerse. ¿Por qué? Porque la bodega era muy oscura y muy húmeda, entonces se llenaban de gusanos. Claro, ¿cómo es todo el tema que es difícil? Al llenarse de gusanos, a veces las daban a la cena cuando estaba más oscuro y así no los podían ver. Y había marineros que le habían tomado el gusto al gusano y pedían el queso con gusano. Así que sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Eh, toda la comida se servía en unos recipientes que eran unos escudillos de barro o plato de madera. Imagínense la contaminación con el calor, la humedad, esos platos de madera y la falta de higiene, porque no había la lavandina como estoy hoy, el detergente, los desinfectantes y la parafernalia de objetos que tenemos hoy, ¿no? Para la limpieza. Bueno, también traían cuchillos ellos. Y algo muy importante de este primer viaje de Colón a América fue que sus marineros no tuvieron escoburto, que era una enfermedad muy
común en todos los navegantes. ¿Y por qué? Porque él se había asesorado y llevaba cantidades muy grandes de ajo, cebolla y cítricos. ¿Esto qué hacía? Un efecto antiséptico y antibiótico. Realmente eran cosas elementales, pero salvaban la vida de las personas. Y bueno, entre los alimentos que trajeron Colón y toda su tripulación a América en las tres carabelas, trajeron naranjos, trajeron limones, granados. Ustedes piensen que esto lo trajeron de España, pero estos alimentos ya habían venido desde la región de Arabia, ¿no es cierto? También trajeron granados, higueras, manzanos, uvas, aceitunas, sandías, semillas de trigo, de cebada, estacas de olivo, ¿no? Lechugas, melones, algodón, almendras. Bueno, y también cuando pasaron por las Islas Canarias se reabastecieron de caña de azúcar, porque había unos cultivos muy grandes de caña de azúcar en las Canarias, ¿no? También trajeron plátanos, mango, judías verdes. Cuando hablamos de judías verdes nos referimos simplemente a tan conocidas chauchas. Nosotros les llamamos chauchas. Ahora, si uno va a España y pide chauchas, se quedan mirándolo porque no tienen idea. Es algo que le decimos nosotros, chauchas. Pero el nombre sería judías verdes. Y entre los animales trajeron distintas especies. Trajeron vacas, trajeron bueyes, cerdos, ovejas, cabras, caballos, trajeron gallinas. Y entre los animales domésticos trajeron gatos y perros, ¿no? Que imagínense la comida en estas tres carabelas, cómo tenía que estar medida, racionada, y aparte había comida para todos estos animales que traían, ¿no? No era solamente para la tripulación, sino para los animales, o sea, que fue una empresa muy grande, ¿no? También traían el arroz, lentejas, garbanzos, harina de trigo, trajeron el aceite de oliva, trajeron el café, que ya venía de los árabes, tabaco, y toda la pastelería de la cocina musulmana, toda la pastelería dulce. ¿Por qué? Porque recordemos que los árabes invadieron el sur de España y estuvieron 10 siglos. Entonces, de allí heredamos nosotros la pastelería de hoy, ¿no? Ellos utilizaban el hierro, algo que en América no se conocía, y entre los utensilios de cocina que trajeron los españoles en estas embarcaciones podemos contar cuchillos, tenedor, ollas y calderos. Estos eran de bronce, de cobre y de barro, ¿no? De hierro. Y el hierro fue el primer metal utilizado, digamos, para elaborar todos estos objetos. También trajeron embudos, trajeron coladores, tablas para picar, machetes para aplanar la carne, molinillos y también morteros. Eso trajeron todo en el viaje, ¿no? Y bueno, llegaron a América y ¿qué se encontraron? Con distintos alimentos, con otra cultura, ¿no? Por eso está bueno hoy en día cuando hablamos de este intercambio cultural, porque es lo que pasó, ¿no? Eh, y se encontraron entre los alimentos de los pueblos originarios con el maíz. El maíz, ustedes piensen que está desde el norte de Argentina hasta Colombia, todo sobre la cordillera, tenemos las plantaciones de maíz, o alubias, o porotos, o frijoles, como se llaman acá en América, las patatas, la batata, el boniato o camote, cacao, por supuesto, el chocolate, que el chocolate era amargo, ¿no? Porque no había llegado la caña de azúcar, el tomate, que sería el jitomate, los pimientos, el chile, o el ají picante, el zapallo, calabaza, y entre las frutas había piñas, chirimoyas, papayas, había gran cantidad, gran producción de aguacate, que sería el maní, había aguacate, perdón, palta sería, y también gran producción de, como les decía, del cacahuete, que serían los maníes, ¿no? También había miel, había nísperos, había pita, maguey, bueno, también había muchos cultivos de mandioca, de yuca. eh, Realmente acá se encontraron con animales
como el pavo. También encontraron oro y plata, ¿no? Y maderas finas. Y algo que llama mucho la atención, que hoy también lo heredamos, que es propio de acá de América, los pueblos originarios ya utilizaban hierbas medicinales, ¿no? Como la quina y la zarzaparrilla, cosa que es muy común hoy en día y está muy de moda. La quina y la zarzaparrilla, nos remontamos siempre a Córdoba, ¿no? Para estos teyuyos, como le decimos. Y bueno, entre los animales que se encontró Colón acá en América estaba el perro, había cobayos, que por eso los colonizadores le llamaban los conejillos de India. De ahí viene el nombre, ¿vieron? Nosotros muchas veces decimos los nombres, pero no sabemos, eran los cobayos, acá se les llamaban cobayos. Después había llamas, vicuña, había guanaco, había alpaca, el armadillo, que sería el peludo mulita nuestro, ñandú, y todas las zonas costeras habían crustáceos, moluscos, y también ellos practicaban la pesca, tanto en el río como el mar. O sea que había peces de río y del mar para alimentarse, ¿no? Era muy variada, muy variados los alimentos que tenían. Y bueno, ellos también tenían sus propios utensilios de cocina para hacer sus comidas. Acá se trabajaba muy bien el barro y la cerámica, así que las ollas de barro, cerámica, cazuelas. Y bueno, gracias a estas ollas, cazuelas, ellos pudieron cocinar los frijoles y las verduras y hacer caldillos, hacer sopas, porque las carnes aquí se comían crudas. ¿Mm? Eso es lo que se encontró Colón cuando vino a América. Y bueno, estos utensilios tenían un valor muy importante. ¿Por qué? Porque tenían varias funciones. Servían para cocinar, para servir, para almacenar. Y bueno, también acá, en vez de morteros, tenían las piedras para moler. O sea, juntaban dos piedras y con eso molían, principalmente el maíz, ¿no es cierto? Eh, y bueno, realmente esto hizo un intercambio, ¿no? Cultural muy grande. Y bueno, nos encontramos que eh, América produjo una transmisión de especies alimenticias, porque imagínense lo que recibieron de los conquistadores, más lo que tenían ellos, y bueno, se produjo un intercambio regional. Ustedes ven que acá en América, en distintos países, tenemos distintos alimentos. Eh, y también estaban, como le digo, los diversos cultivos que ya tenían los españoles que habían incorporado a su dieta, ¿no? Y bueno, esto implicaba el traslado de plantas de una zona a otra. Y él recreció todo esto la oferta alimenticia, que se vio aumentado también con la incorporación de especies trasplantadas de Europa. Ustedes piensen, cuando vemos la vid, cuando vemos el olivo, son especies trasplantadas, y bueno, ustedes piensen que llegaron con el descubrimiento y las tenemos nosotros a diario, especies que tenemos a diario. Claro, esto junto a tiempos tardíos, con la llegada de los inmigrantes de distintos países, hizo que se creara una fusión de comidas, ¿no? Ya que se mezclaban los ingredientes, se mezclaron los condimentos, se mezclaban las especias y también las prácticas culinarias, porque estaban representadas por todos los que las trajeron de Europa y los que se encontraban en América. O sea, imagínense todo el proceso que pasó en esa época, ¿no? Y que sigue hasta nuestros días. Bueno, por todo esto, hoy vemos distintas preparaciones culinarias de los diferentes países en América, producto de este intercambio cultural. La verdad que suena agradable escuchar un intercambio cultural porque realmente es lo que pasó. Así que bueno, les he dado un panorama en alusión a este Día del Respeto a la Diversidad Cultural, referente a la historia de las comidas. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Si quieren hacerme alguna pregunta o algún comentario, ya saben que lo pueden hacer. Y bueno, me gustaría una devolución de esto, ¿no? A ver qué piensan o si tienen para agregar algo más. Bueno, con esto terminaríamos. En primer lugar, les deseo que tengan un feliz Día de la Madre y la familia.
tanto para que los tengan cerca como para que los tengan lejos. Siempre la familia está porque se llevan el corazón. Así que nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el lunes 17 con otros temas, siguiendo toda la currícula. Y les deseo que tengan muy buena semana y nos vemos entonces hasta la próxima. Un beso grande para todos.